Nos vino a visitar a los estudios de Radio Sónica Demián Martínez Naya, que siempre que lo convocamos aquí está, y la verdad que para mí es un verdadero placer charlar con él, porque conoce la realidad del conurbano bonaerense, tiene su visión política, recordemos que es de Juntos por el Cambio, es concejal de Moreno, y me parece que es un momento de la Argentina para hablar con los diferentes sectores, como lo venimos haciendo, de lo que se va viviendo en cada lugar. ¿Cómo andás, Demián? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir, como siempre. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, ¿cómo estás viviendo la realidad de Moreno hoy? Moreno, De la gente, ¿no? la gente la está pasando mal. La gente, ayer se lo decía en el Consejo Deliberante a los concejales del Frente de Todos. Todo lo que ellos usaron como campaña y eslogans en contra de nuestro gobierno, que la economía estaba mal, que la inflación no daba más, que el bolsillo no aguantaba, que el dólar, que la situación del hambre, todo está peor. Entonces, una vez se cuestiona las voluntades políticas o la animosidad del que tiene enfrente cuando efusivamente lo podías decir en una campaña electoral y hoy te callas la boca, hace mucho ruido. Entonces, si realmente queremos resolver los problemas, por lo menos tenemos que hablar de esos temas. Y vienen con las declaraciones de interés, con la cosa que no importa, y los problemas siguen estando y son cada vez más graves. Y después de 4 años, no hay ningún problema que esté un poquito mejor o que digas, bueno, esto se acomodó un poquito, o vamos en el rumbo correcto. La verdad, destrozaron todo el esfuerzo que se hizo durante los 4 años, del 2015 al 2019, está absolutamente destruido. Hoy sí es tierra arrasada. En las recorridas que haces por los barrios, contame, ¿qué es lo que se habla? ¿Se habla de la seguridad, se habla de la inflación, se habla del no llegar a fin de mes, se habla del trabajo, del miedo a perder el trabajo? ¿De qué se habla? Que la plata no alcanza es una regla general. Entonces empieza a desaparecer del discurso público esto de la guita no me alcanza, no tengo para comer o tengo que ir al comedor, porque es una regla general. No importa de qué clase social seas, te está costando. O no llegás y el de clase media te dice no sé cómo hacen los que no tienen trabajo, los que no pueden, si yo laburo 12 horas y no llego. Entonces se volvió una regla general que todos la estamos pasando mal. A partir de ahí la inseguridad. La inseguridad es moneda corriente ver que te matan en la parada del bondi. Y no hablamos de que me están robando, te matan, te disparan. Y lo grave es que después no sale en ningún lado tampoco. No hay estadísticas, no hay índices que lo cuenten. Ahora vas a cualquier barrio de Moreno y todos los días hay alguien al que le apuntaron, alguien al que le tiraron un puntazo, alguien al que lo arrastraron por el piso. Y sí, en el noticiero sale uno y se repite durante el día. Claro, pero no dos. sale la gravedad o la magnitud. Pero no sale el volumen y la gente no volumen. denuncia tampoco, porque hay algo que también no se cuenta, que es que cuando vas a la comisaría, los policías tienen órdenes de no tomar la denuncia. Entonces te duermen 4 horas, 5 horas en la comisaría y te terminás yendo. Si tenés la intención de movilizarte 7, 9 kilómetros para llegar a una comisaría, bancarte la cola de gente que hay y después para que no te atiendan, no te la quieran tomar, porque llega el momento y te dicen, no, bueno, eso lo tenés que ir a hacer al lado. No, viste, ya. Recuerdo que la última vez que viniste charlamos también de la juventud y, digamos, lo que está sucediendo con las drogas, ¿no? Y cómo también el narcotráfico, claramente, más allá de que se hable solamente de Rosario, en el conurbano está haciendo lo suyo y está de alguna manera generando esta sensación y esta situación de violencia permanente. No solo está generando la situación de violencia permanente, sino hay un fenómeno que yo estoy notando, que es que se están institucionalizando aquellos que proveen de la droga en los barrios. ¿Qué quiero decir con esto? Empiezan a florecer fundaciones, empiezan a florecer servicios sociales en determinados lugares, en determinados barrios, que si vos rascás un poquito, te das cuenta que el mismo dealer del barrio de golpe tiene una fundación y de golpe está dando comida más barata y de golpe está dando asistencialismo y de golpe te consigue medicina y de golpe te consigue. Entonces hay como un reemplazo del Estado por parte del narcotráfico que es como pasó en Colombia. Y es muy preocupante porque se empieza a disfrazar y empieza a vestirse de órganos institucionales, de ONGs, de la sociedad civil, y de golpe es el mismo tipo que está vendiendo la droga en los barrios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No se habla mucho del conurbano, se habla mucho de Rosario, pero el conurbano es exactamente igual. Ayer justo terminamos una recorrida con los que laburan conmigo.
y en 3 cuadras había 3 grupitos de chicos que se estaban comprando droga. Y vos ves el pasamano, ¿viste? En la esquina, esos que están ahí, que llevan la plata escondidita, como si alguien los estuviera viendo, y hacen el intercambio. Pero en 3 cuadras tuviste 3 intercambios. Porque estamos hablando de chicos que no debían tener más de 17 años. Entonces ya hay como un funcionamiento instalado, está el miedo de poder hablar, porque si hablas, sabes las consecuencias que te vienen, y después tenés una institucionalización formal de todo lo que es el narcotráfico. Yo creo que la situación es muy complicada. Sabés, Demián, que muchas veces hablamos y escuchamos los diagnósticos y claramente cada uno tiene una parte de la verdad y esa parte de la verdad se suma al todo. Entonces me gustaría que de alguna manera me cuentes de cara al 2023 cuál es la propuesta en concreto para ir desarticulando estas cosas que uno ve mal o ve realmente abominable, como por ejemplo el tema de la droga y cómo le está pegando a los chicos para el municipio puntualmente. Yo trato de a veces correrme de la política, porque a veces para analizar las políticas públicas vos tenés que correrte, y hoy no hay ninguna política en contra del narcotráfico. Ninguna. No hay ninguna política de seguridad integral real que combata el narcotráfico. Sí, muchos anuncian las cámaras, pero la cámara no te sirve para nada. La cámara es para después de que pasó algo, para poder mostrarlo en la tele, en los medios, pero no anticipa, no previene, no nada. Desde Juntos por el Cambio nosotros tenemos el mejor candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a mi parecer, que es Cristian Ritondo, que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido experiencia, ha dado las luchas contra las mafias. Justo el martes estuvimos con María Eugenia Vidal y justamente ella hablaba mucho de esto, de cómo uno de sus ejes de gestión pública en los 4 años, ella se había planteado como categoría A1 los temas que eran combatir a las mafias. Entonces cualquier ministro sabía que cualquier tema que era combatir una mafia instalada tenía prioridad A1. Entonces que había que tratarlo con ese tema y con esa celeridad, y que merituaba que la gobernadora estuviera sentada en la mesa de discusión. Entonces, si era un tema de lucha contra las mafias, la gobernadora iba a estar sentada en la mesa de discusión con los ministros. Después, si había otros temas que quizás, no sé, eran menos prioritarios en ese entonces, podían esperar un poco como algún arroyo o algo que quizás la obra estaba en ejecución, pero no era prioritario a uno, podía esperar. Y eso pasaba tanto a nivel provincial como a nivel nacional con Patricia Bullrich. Nadie, ni siquiera del Frente de Todos, puede dudar que Patricia Bullrich dio la batalla como corresponde en contra de las mafias instaladas y en el narcotráfico en la Argentina. Hay una característica que para mí es muy de nicho, pero las fiestas electrónicas empezaban a mermar, empezaban a desaparecer. Vos encontrabas algunos amigos que quizás les gusta ir a las fiestas electrónicas y se quejaban. ¿Dónde hay? Claro, se quejaban. Dicen, che, no se consigue y aumentó el precio y ¿dónde puedo conseguir? Bueno, ese era el síntoma de un combate mucho más grande que se daba a nivel macro. Hoy, en todos los kioscos conseguís. Entonces, además de ser que la venta se multiplicó, también es una salida laboral, que esto lo dijo Kicillof en la campaña, pero es real, que es una herramienta de salida laboral, porque vos en vez de trabajar 12 horas vendiste 3 líneas de cocaína y quizás ganaste lo mismo. Y esto es lo dramático, porque además se vuelve una salida no solo económica para poder comer, sino que además es mucho más barato para el salir, porque comprarte una botella de champán en un boliche puede salir 3.000, 4.000, 5.000, hasta 30, 40 mil pesos. Depende de la marca y el boliche. Una pastilla de éxtasis hoy en el mercado, en cualquier barrio del conurbano, está a 2.000 pesos. Claro. Entonces, con una pastilla tirar toda la noche y toma agua. Exacto. Con una botella de champán ni siquiera se pone en pedo. Entonces, también encima se vuelve como mecanismo de diversión de los pibes, porque los pibes dicen, bueno, mi economía no me da, el bolsillo no tengo, mamá no me puede dar, papá no me puede dar, bueno, conseguí esta plata, salgo, ¿qué me compro? No es por salir porque me parece sumamente interesante el tema, pero me gustaría diversificarlo un poco. Y sé que sos una persona que militaste durante muchos años temas relacionados con el colectivo LGBTIQ+. ¿Cómo ves la llegada de la nueva ministra al Ministerio Nacional de Diversidad de Género y si tenés alguna expectativa al respecto? Yo creo que ese ministerio primero hay que cerrarlo. Así que la llegada de nadie puede ser, no sé, por más voluntariosa que sea, por más profesional que sea, entiendo que estudió ciencias políticas, que tiene algún posgrado y demás, la ministra, pero ese ministerio no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque no hay ninguna política pública en pos de mejorar el problema que tiene la Argentina hoy con respecto a las mujeres, que tenemos un femicidio, más de un femicidio por día. Y esto no se desacelera, no se corta, no tenemos baches, las mujeres se siguen muriendo, las siguen matando. Entonces, realmente hay una preocupación con respecto a ¿para qué necesitas una estructura tan grande para algo que ni siquiera estás tratando de combatir? Después se usa las zapatillas de colores, y se pone la pulserita y demás. Yo creo que es parte de algo que Fabiana Túñez dice muy bien, que es, agarran todas las buenas banderas de la Argentina y las banalizan y las destruyen.
Entonces, si es ministra de las mujeres, ¿cuál es la necesidad de usar la banderita de la diversidad, de los colores, que todos nos integran a todos? La marcha es el 5 de noviembre, la marcha del orgullo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la necesidad de arruinar todas las banderas? Vos tenés una función pública, tenés una responsabilidad, tenés tareas que cumplir. No es necesario utilizar y escudarte detrás de unas banderas para hacer simbolismo, como hace el kirchnerismo siempre, de algo que ni siquiera vas a tocar, porque la realidad es que este gobierno sancionó una ley de cupo laboral trans y no se cumple. ¿Hay división dentro del movimiento LGBTIQ+, y te cuento esto porque recién estás diciendo que obviamente la marcha es el 5 de noviembre. A mí la verdad siempre me gusta participar y voy, pero también está la otra, la que se hace en Palermo, que es la de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y ahí se que ve es más divertida. Sí, por eso, yo voy a las dos. Y se ve la gran división, ¿no? También ahí de alguna manera en el propio movimiento. Sí, me parece que lo que se buscó con la de la Ciudad de Buenos Aires, y me parece bueno, es despolitizar algo que es de todos. Entonces vos vas a la de la Ciudad de Buenos Aires, que se hace una semana antes, en Palermo, no sé cuál es la calle, y no te encontrás banderas del Polo Obrero, no te encontrás banderas de la Cámpora, no te encontrás consignas contra el FMI que nada tienen que ver con la comunidad. Entonces realmente es un momento de celebración, por eso te decía que a modo de chiste que es más divertida. Pero no es más divertida, porque la realidad es que la de las 5 de la tarde, una vez pasada desde las 10 de la mañana o 9 hasta las 4 de la tarde, que arranca la caravana, todo ese momento no va nadie. ¿Cuándo cae la gente? ¿Cuándo caen mis amigos heterosexuales? ¿Cuándo van todo el mundo a la marcha? Después de las 4. Exacto. Cuando se arma realmente la celebración, cuando se apagan las banderas políticas porque van al frente de la marcha con sus consignas, hacen la foto, prensan y zaraza. Y después atrás está la realidad, todo el movimiento LGBT que reconoce las conquistas, las luchas, el por qué estamos acá, porque también esto es lo importante de quizás identificarse con el colectivo. Nosotros hoy estamos acá, nosotros hoy podemos ir a un boliche, nosotros hoy podemos ir a tomar algo sin tener que tener lugares exclusivos para nosotros y demás, porque hubo mucha gente que murió antes. Entonces, reconocer a esa gente que luchó en un momento difícil, que murió en un momento difícil y demás, es quizás lo que a veces a la comunidad le falta, porque hay muchos chicos hoy que nacen creyendo que esto siempre fue dado. Que fue de toda la vida, claro. Y lo mismo pasa con la democracia, porque quiero poner un comparativo con la Argentina, con lo que está pasando. No hay ningún derecho dado, no hay ninguna circunstancia dada. Y vos podés tener la mejor democracia del mundo como la tiene Alemania, y de golpe te aparece un grupo neonazi, grupo nazi, un partido nazi nuevamente, y se tomó la decisión de dejarlo competir, porque se lo podría haber prohibido, se lo podría haber cercenado, o después tenemos algún evento en España gigantesco donde alguien habla de supremacía. De Vox estás hablando. Sí, de Vox, estuvo Javier Milei ahí también, estuvo la primer ministra italiana. A mí el evento en sí es un dato. Puede ser un evento como cualquier otro, como los del PJ que hay acá. Ahora, cuando hablamos de superioridad moral, cuando hablamos de supremacía, son términos que están muy instalados a determinadas personas que eran minoritarias en el mundo y que hoy, gracias a las redes sociales, están conectadas. Entonces, pasaron de ser minoritarias a ser un espacio. Demián, ¿sabés que recién en la editorial yo hablaba de la gran ventaja a futuro que tiene Juntos por el Cambio respecto al peronismo, si lo miramos a largo plazo, que muchas veces la política mira a corto plazo, pero si lo miramos a largo plazo, que es la renovación que tiene Juntos por el Cambio y el crecimiento que también le da a la juventud, como al parecer no estaría sucediendo en el peronismo, lo que yo creo que si el peronismo no lo entiende, posiblemente a mediano y a largo plazo lo lleve a la extinción. Mirá lo que te digo. ¿Por qué? Porque a la juventud dentro del marco del peronismo le cuesta mucho crecer frente a esos gordos que tienen absolutamente todo el poder y que de alguna manera, tanto sindicatos, gobernadores, la propia cámpora, ¿no? Y que no los dejan recambiar, como si al parecer, yo mirándolo desde afuera, le pasa a ustedes. ¿Qué percepción tenés al respecto? ¿Es así? Si miramos las dos coaliciones a 30 años. Sí, a mí me gusta mucho analizar lo del PJ, porque yo creo que el PJ ha dejado de existir. El Partido Justicialista no existe, ha sido cooptado por la izquierda, ha sido cooptado por el kirchnerismo, que es una facción de izquierda dentro del PJ. Y hay algo muy lindo, si vos ves la historia, que es, en el PJ vos siempre tenías que esperar tu turno. Entonces vos sabías que los de 60 le pasaban la bocha a los de 40, 50, y eso se iba dando, y siempre había un recambio grande, adulto, pero había un recambio en fin. Cuando Cristina y Néstor Kirchner asumen el poder, se saltan a dos generaciones del PJ. Aquellos que tenían 40 y 30 son borrados de un plumazo, y le toca a los pibes de la cámpora, a los amigos de Máximo, a las amantes de Máximo, a todo lo que estuviera vinculado a
ese grupo reducido y fascista y totalitario como es la Cámpora, y se barrieron con todo el resto. Yo creo que ahí muchos del PJ abandonaron el PJ y encontraron otras alternativas. Y yo creo que esa alternativa republicana que cree en la justicia social, que transmite un montón de valores que son innatos de la Argentina, es Juntos por el Cambio. Y entonces ahí te encontrás a Diego Santilli, ahí te encontrás a Cristian Ritondo, en última instancia lo encontrás a Miguel Pichetto, pero los peronistas republicanos federales están dentro de Juntos por el Cambio. Son una parte de Juntos por el Cambio en su conformación identitaria. Entonces, la diferencia, y esto que digo yo, es, ayer lo decía Mauricio Macri, no soy yo, ¿no? Lo importante no es si yo compito, lo importante es para qué, quiénes somos. Bueno, eso es ejemplo de lo que te estoy diciendo. O sea, él, más allá de si quiere ser o no quiere ser, no importa, es otra discusión. Pero no es discursivo. Pero claro. Porque no es discursivo, claro. Porque nosotros tenemos, por Exacto. ejemplo, yo formo parte de un curso, de un grupo de formación política y económica, que somos funcionarios, exfuncionarios, segunda categoría de gobierno, o segunda línea de gobierno anterior, no ministros, no presidente, que pidió Mauricio Macri formarnos y estar listos para este segundo tiempo. Y lo importante, lo que nosotros venimos laburando, es el para qué. Entonces no queda en lo dicho, nosotros nos juntamos todas las semanas, hablamos con distintos funcionarios que hayan estado en distintos cargos, hacemos debate político, análisis político de libros, la verdad que estamos entendiendo el porqué y esto de los derechos no están dados. Y son batallas que hoy la Argentina volvió para atrás. Hoy, hace un rato, leí a un amigo en Twitter, la degradación cultural de la Argentina es tremenda, entonces tenemos que llegar a una instancia en donde alguien, que yo referencio en un líder, y no creo en los líderes, pero creo que la Argentina demanda esto, creo que la sociedad está demandando a esa persona que nos transmita que, si bien estamos en una catástrofe, es por acá. ¿Hay internas? ¿Va a haber internas dentro de esta coalición de la que estamos hablando, de la que posiblemente sea la ganadora en el 2023? ¿Lo ves como que las internas van a estar a flor de piel? Por ahora sí. Hay que ver qué pasa con las PASO. Yo creo que si no existen las PASO ya es mucho más complicado, porque, al menos hablo de mi partido, el PRO no tiene una cultura de afiliación masiva, no tiene una cultura de debate o de partido masivo como sí tuvo el PJ en algún momento. Quizás el radicalismo lo tiene mucho más instalado, pero ayer terminaron en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, tampoco fueron a la interna. Pudieron llegar a una lista de consenso y eso creo que es bueno, porque quiere decir que todas las partes están satisfechas, están contentas. Hoy vamos a un escenario de PASO, mientras que existan las PASO va a estar. No sé, a mí mucho no me gustan. Sí me gusta el debate interno, sí me gusta la competencia. ¿Las PASO son por los nombres o son por las ideas que pueden diferir? Yo creo que son por las formas. Yo creo que en Juntos por el Cambio no hay un problema de ideas y de fondo, sino de forma hacia. Entonces quizás uno es un poco más rígido, como es Patricia Bullrich, después está Horacio, que es un dialoguista, la tenés a María Eugenia, que es quizás... María Eugenia para mí es sobresaliente. María Eugenia es un caso que hay que analizar mucho en la política argentina, porque no solo es una mujer que tracciona, que genera esa empatía, esa convicción de la militancia, sino que además es una mujer que está hiperformada. María Eugenia no te habla de ningún tema sin conocerlo antes. Entonces, cuando vos le tocas un tema, ella sabe, se informó y lo leyó, si no, no opina. Fíjate mucho esto en las entrevistas que le hacen, ella siempre va con los datos. No es lo mismo la discusión política cuando no tenés los datos que cuando la tenés. Entonces, creo que es este salto de calidad que le dio Macri a la política, donde estamos todos nosotros, donde no basta decir yo quiero ser intendente. Tenés que saber qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y cómo vas a administrar el desastre que te dejan. ¿Te gustaría ser intendente de Moreno? Yo voy a ser candidato a intendente el año que viene. ¿Y te gustaría llegar? ¿Vas a ganar? Yo creo que la Argentina, y esto lo aprendí de María Eugenia Vidal, la Argentina se transforma desde la Casa Rosada y esa transformación se ve en el conurbano. No hay forma de transformar el conurbano sin transformar la República Argentina. Está absolutamente asociado. Nosotros necesitamos estabilidad macroeconómica que nos permita salir. Sin esa estabilidad macroeconómica no hay nada que el gobernador de la provincia de Buenos Aires pueda hacer con respecto a las políticas públicas del conurbano que mejoren la calidad de vida de todos nosotros. 3 propuestas para mejorar Moreno. Nosotros tenemos un problema gigante que es, dependemos mucho de la provincia de Buenos Aires, pues los grandes temas de Moreno dependen de la provincia de Buenos Aires y no de Moreno, por esto es muy importante que Cristian Ritondo sea el gobernador. Por los recursos también, ¿no? La salud depende de la provincia de Buenos Aires, la educación depende de la provincia de Buenos Aires, no tenemos educación municipal, y la salud depende de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que el Estado tiene que volver a ser un Estado primitivo, me gusta llamarlo en estos términos, un Estado chico y básico, donde podamos resolver los temas que son básicos. Hoy tenemos el Ministerio de las Mujeres, que no atiende a nadie, que solo es un aguantadero de ñoquis de la Cámpora, o del Frente de Todos.
vos tenés que volver a tener un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Defensa, y no mucho más. Después puede haber secretarías, después puede haber... Una vez que resolvamos estos temas, en los que estamos atrasadísimos y perdimos el eje hace muchos años, podemos darnos el debate. Para Moreno, nada. Conectividad, nosotros necesitamos conectividad de las calles, eso es fundamental para que entre la ambulancia, para que pueda entrar el patrullero y demás. No tenemos asfalto. No tenemos servicio de atención al vecino, no funciona, los reclamos no existen. Y después creo que hay algo que es fundamental, que es que no paguen justos por pecadores. Y esto pasa no solo en Moreno, sino en toda la Argentina. Aquel que cumple y hace las cosas bien tiene que tener premio. Y el que no cumple tiene que tener una sanción. En Argentina estamos acostumbrados al que no cumple, siga, no pasa nada, y el que cumple es un boludo. Entonces nosotros tenemos que volver al Estado para que aquel que cumple tenga premios económicos, tenga premios impositivos, tenga premios de productivos, pueda desarrollarse. Y el que no cumple, bueno, que entienda que este no es su lugar. Demián, gracias por venir a Radio Sónica. Gracias a vos, Max. Demián Martínez Naya, concejal de Moreno, dentro de Juntos por el Cambio, nos ha dado una extensa entrevista donde hemos podido absolutamente charlar de todo en la mañana de Radio Sónica.